Burundi y la vida de Riley. Ese soy yo, Eric Riley. Así es. Burundi, África. Hay muchos países pequeños en el mundo que no conozco ni me importa conocer. Así que entiendo que cuando la gente me pregunta dónde nací, generalmente necesita más detalles que expliquen la geografía de África Central. Burundi está conectado con la frontera sur de Ruanda y se encuentra entre Tanzania y el Congo, con la orilla del lago Tanganika cubriendo gran parte de su frontera occidental. Nací en una casa en una estación de misión llamada Kibimba, ubicada cerca del centro geográfico de Burundi. ¿Por qué estaba en Burundi? Mis padres eran misioneros cuáqueros allí. Papá era un gurú eléctrico mecánico. Aunque trabajó incansablemente en el equipo que creó y mantuvo una estación de radio, lo recuerdo sobre todo por inventar cosas como una computadora mecánica de 3 en raya con una máquina de escribir manual con tecnología de tarjetas perforadas. Mamá nos crió a los niños y hacía la contabilidad de la estación de radio. La estación de la misión de Kibimba es históricamente relevante como un faro de aprendizaje y salud en una parte de Burundi que estaba desesperada por ello. Y Kibimba todavía representa una profunda herida de racismo y prejuicio para el país. Tanto en Burundi como en Ruanda, los habitantes predominantes son las tribus Tutsi y Hutu. Hay una larga historia entre ellos de tensión racial y lucha por el poder y la tierra. Los Tutsis tienen rasgos faciales y estatura más distintos que se asemejan a las culturas occidentales que los Hutus, típicamente más bajos, con narices más planas y anchas. Cuando los belgas tomaron el control de esa área de África en 1914, se sintieron atraídos por la apariencia de los Tutsi y los colocaron en posiciones de poder político y militar. Esto hizo a los Hutus amargados, temidos y vengativos. Burundi y Ruanda obtuvieron su independencia de Bélgica en 1962, el año en que nací. Aunque hubo tiempos de guerra entre las tribus antes del control europeo, nada comparado con los genocidios que llegarían a ambos países. Las luchas políticas de mediados de la década de 1960 culminaron en el primer gran genocidio burundés de los Hutus en 1972. Mi familia abandonó el país poco después y nunca volvimos. La minoría de la tribu Tutsi gobernó Burundi y en las siguientes 2 décadas hubo algunas masacres reportadas e incluso más que pasaron desapercibidas por el mundo. En 1993, una elección estaba abierta a la población y el partido de oposición Hutu ganó la votación. El primer presidente Hutu llegó al poder. Temprano en la mañana del 22 de octubre de 1993, la estación de Radio Nacional informó que el ejército Tutsi secuestró al presidente recién elegido. Cuando la noticia de esto llegó al campo, los ecos del genocidio de 1972 causaron pánico en toda la población Hutu. En la estación misionera de Kibimba, muchos Hutus armados con palos y machetes capturaron rápidamente a muchos estudiantes, maestros y personal Tutsi, tanto hombres como mujeres. Condujeron al grupo grande a un pequeño edificio de una estación de servicio cerca de la carretera principal y los metieron a todos adentro, más de 120 y posiblemente hasta 250. Algunos de ellos ya estaban muertos cuando llegaron al pequeño edificio, pero fueron todos abarrotados adentro. Los líderes Hutu exigieron la liberación del presidente secuestrado, amenazando la vida de todos los ciudadanos hacinados en el pequeño edificio. El camino en ambas direcciones fue inmediatamente destrozado para evitar que los militares pasaran o se acercaran a la situación por medios convencionales. Lo que no sabían es que la milicia ya había asesinado al presidente más temprano ese día. Cuando las noticias por radio anunciaron que el presidente ya estaba muerto, los Hutus locales en Kibimba incendiaron el pequeño edificio. También lo rodearon para que nadie pudiera escapar de las llamas. Un estudiante gravemente quemado logró escapar a altas horas de la noche, siendo protegido de la muerte por los cadáveres encima de él. Era un corredor de competencias y, aunque sus quemaduras eran severas, corrió y corrió para salvar su propia vida. Se llamaba Gilbert Tuabonye.
Después de que se curó, continuó entrenando y representó a Burundi en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta, Georgia. El nombre de Gilbert aparecerá nuevamente más adelante en la historia. Hasta el día de hoy, el monumento erigido para reemplazar esa estación de servicio de Kibimba simplemente dice «Nunca más», como un recordatorio constante de las cicatrices culturales que aún existen. La represalia del ejército Tutsi fue rápida y brutal. Muchos Hutus, incluidos sacerdotes y monjas, fueron cómplices de la masacre de cientos de Tutsis inocentes y la milicia Tutsi masacró a miles de ellos en respuesta. Casi 300.000 burundianos de ambas tribus fueron brutalmente asesinados. Más de 800.000 refugiados, en su mayoría Hutus, huyeron a Ruanda, Tanzania y Congo. Esa fue la última parte de 1993. En abril de 1994, como respuesta al ataque con misiles que derribó un avión que contenía a los presidentes tanto de Burundi como de Ruanda, los Hutus aprovecharon la oportunidad para vengar a los Tutsis de Ruanda. La película Hotel Ruanda da una idea de la profundidad del mal cuando los grupos están cegados al frenesí de matar de una manera que solo los humanos pueden hacerlo. Por supuesto, aunque la película deja mucho a la imaginación para darte pesadillas, no menciona los detalles de la horrible intensidad de la brutalidad humana. Sin embargo, el personaje principal de la película, Paul Rusesabagina, el gerente del hotel que rescató a cientos de personas y luchó por sus vidas, huyó del país y ahora vive en los Estados Unidos. Así que vamos a ponernos al día. Hay mucho más que contarte sobre mi vida, pero esta historia me parece especialmente importante. Voy a condensar la primera parte de mi vida para saltar hasta el 2001. Mi familia vivió en Burundi hasta 1974, poco después del genocidio tribal más intenso de los Tutsis que intentaban eliminar a los Hutus. Mi hermana mayor, Judy, acababa de graduarse de la escuela secundaria y mis padres decidieron dejar de ser misioneros por un tiempo hasta que mis otras dos hermanas y yo pudiéramos completar nuestra educación básica. Terminamos en un pequeño pueblo en Kansas que tiene una universidad cuáquera. Papá trabajó en áreas donde sus habilidades eléctricas eran de gran valor. Mamá obtuvo su certificación de maestra para enseñar a estudiantes con necesidades especiales en la escuela primaria local, y todos los niños pasamos la secundaria. Mis tres hermanas mayores se casaron con novios que conocieron en la universidad. Yo era un estudiante de primer año en la misma universidad cuando mis padres decidieron volver a ser misioneros. Esta vez fueron a Haití. Me gradué de la universidad con una licenciatura en artes, viví un par de años más en Kansas y luego me mudé al sureste de Texas. En la escuela secundaria y la universidad tuve la oportunidad de visitar esa área de Texas a través de mi participación en un par de coros y grupos de canto diferentes. También pasé un verano haciendo una pasantía en una iglesia en Austin, Texas, donde un misionero admirado que conocía de Burundi era el pastor. A través de esa experiencia y el impacto de una pareja extraordinaria en el liderazgo de esa iglesia, me convencí de que Texas era mi futuro. Me mudé al sur de Houston y trabajé en una empresa especializada en camiones y desarrollé un pequeño departamento de gráficos para ellos. También hice algo de programación de computadora de bajo nivel. Después de 2 años y con mucho apoyo de mis generosos amigos, abrí una imprenta de camisetas que me permitió explorar el diseño gráfico en niveles más creativos. El negocio se expandió a letreros y bordados y otros productos de impresión en papel. Eso duró aproximadamente 17 años e incluyó otros proyectos como la publicación de un periódico semanal local llamado Times Community News. Puedes ver las versiones en PDF de todas las ediciones en ericriley.com. Tuve la suerte de tener empleados increíbles durante este capítulo de mi vida, incluyendo un gerente notable. Todos me dieron el espacio para explorar la posibilidad de volver a viajar a Burundi después de todos esos años. Envío un saludo a Jenny, Virginia y Michelle en GM Custom Screen Printing. Visita su sitio web gmshirts.com o en Facebook. Busca a Virginia Enríquez.
Virginia fue mi gerente durante todos mis viajes a África y se encargó de mi empresa con confianza y seguridad como nadie. Su compromiso con el excelente servicio al cliente es insuperable. Michelle era mi departamento de serigrafía con su buen ojo para la perfección. Todavía hago algunos gráficos para ellas, así que contáctalas y haz tus pedidos. Hice planes para estar lejos de mi negocio durante 6 semanas. Las primeras 2 semanas serían en Kigali, Ruanda, y las otras 4 semanas en varias partes de Burundi. Esto fue en el 2001, antes del acceso instantáneo a las personas a través de las redes sociales o WhatsApp. Escribí correos electrónicos a mis amigos en África para confirmar todo lo que tenía la intención de hacer. Actualicé mi pasaporte, recibí un régimen de vacunas para posibles enfermedades y compré mi boleto de ida y vuelta. Fui uno de los primeros en abordar el 747 en el aeropuerto intercontinental Bush en el extremo norte de Houston, Texas. Habían pasado 30 años desde que estuve en África cuando era niño en la escuela primaria, pero parecía que solo habían pasado unos pocos años. Los recuerdos de fascinación y diversión eran vívidos y estaba fuera de mí de la emoción. Cuando me acomodé en el asiento asignado junto a la ventana, la mayoría de los lugares a mi alrededor comenzaron a ocuparse, excepto el asiento a mi lado. Soy un tipo grande, así que cada vez que estoy en clase económica con espacio extra para los codos es un vuelo excelente, así que cruzaba los dedos. Finalmente, un caballero negro, delgado, joven, bien vestido y bien arreglado, caminó por el pasillo con su elegante mochila y se sentó a mi lado. Maldición, ahí se fue mi espacio extra. Después de que él se instaló, me presenté. Mi nombre es Patrick, respondió. Su acento lo delató. Era de algún lugar de África. ¿Viajas desde Houston?, pregunté, generando tanta relación como pude. No, voy a una universidad en Tucson, Arizona, y viajo de regreso a casa para visitar a mi familia durante unas semanas. Estaba ansioso por compartir mi aventura, pero me contuve y escuché un poco más. Oh, ¿en serio? Eso es genial. ¿Qué estás haciendo en Tucson entonces? Tengo una beca completa y estoy estudiando negocios internacionales por ahora. ¿Correr, supongo? Sí, corro un tablero de 800 metros. Actualmente estoy en el puesto número 4 del mundo. Entonces, ¿estuviste en los Juegos Olímpicos del 2000? Sí, no gané, pero fue una experiencia increíble. En ese momento, Patrick Nduwimana asistía a la Universidad de Arizona. Representó a Burundi en los Juegos Olímpicos del 2000 y 2004 y todavía tiene el récord nacional de Burundi tanto en el tablero de 400 como en el de 800 metros. ¿Dónde está tu hogar? Recuerda, estaba en Houston, Texas, en un gran avión con más de 400 asientos asignados, como la primera etapa de un viaje que requirió 5 vuelos diferentes durante 24 horas. Soy de un pequeño país en el medio de África llamado Burundi. Ahí es donde está mi familia. ¿En serio, Patrick? ¿Ahí es donde vas ahora? Yo también voy allí. Nací allí. No estoy seguro de si fue un alivio para él que no tuviera que recitar el guión de geografía sobre la ubicación de Burundi, pero me di cuenta de que estaba realmente emocionado de compartir algo tan grande con un extraño que acababa de conocer unos pocos segundos antes. ¿Dónde exactamente naciste?, Patrick preguntó. Kivimba, ¿sabes dónde está? Por supuesto que sí, exclamó. Todos en Burundi saben dónde está Kivimba. Es hermoso allí y tiene tanta historia para nosotros. Patrick me contó sobre el estado de ánimo político desde el genocidio y algunos de los esfuerzos por una paz duradera entre las tribus. Hubo una reacción pública tan fuerte y global ante la necesidad apremiante en Ruanda y Burundi que parecía que todo el mundo estaba participando en el proceso de paz. El primer vuelo del 747 terminó en Newark, New Jersey, donde nos autorizaron para el viaje internacional y luego a Ámsterdam. Patrick y yo organizamos nuestros asientos en el vuelo TWA para continuar nuestra conversación a través del Atlántico hacia Ámsterdam, así como en el próximo vuelo a Nairobi, Kenia. Aunque el destino para los dos era Bujumbura, Burundi, primero quería visitar a algunos amigos en Ruanda, así que nos separamos y llegué sano y salvo a Burundi un par de semanas después. El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Bujumbura fue surrealista.
No sé si besé el suelo después de aterrizar, pero lo pensé lo suficiente como para parecer más factible que no. Debido a que mis padres eran misioneros, la comunidad de benevolencia y fe fue a la que estuve expuesto y en la que participé. Conocer a Patrick abrió el acceso a otro grupo de personas de Burundi, la comunidad olímpica, que, a su vez, me presentó a diferentes ministerios del gobierno. Mi aventura se expandió y ocurrió todos los días como mágica y milagrosa. El hermano mayor de Patrick, Henry, también demostró ser una conexión muy inspiradora. Trabajó con la reconciliación entre las tribus Hutu y Tutsi. Luego pasó a trabajar en Kampala, Uganda, rehabilitando a niños soldados que fueron absorbidos por el conflicto en la parte norte del país y rescatando a niños soldados del sur de Sudán. Lo conocí allí en Kampala unos años después para presenciar parte de su fantástico trabajo. Mencionaré a Henry nuevamente un poco más tarde.